Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un what if si lo preferís. Y aquí vamos con la primera parte de, ¿qué hubiera pasado si GT era creado en la actualidad? Sin más que decir, comencemos. El mundo se habrá dado cuenta muchísimo antes, del fraude que es Toriyama. ¿Pero a qué precio? Esta teoría como tal es una bastante original en su forma de ser contada, única diría. Ya que no voy a contar como tal la premisa de este video. ¿Qué hubiera pasado si GT era creado en la actualidad? En el sentido de que no os voy a contar cómo habría sido la historia de un Dragon Ball GT hecho en el 2015 en vez de Dragon Ball Super, sino que, os voy a contar las consecuencias de ese acontecimiento en nuestro mundo, o sea nosotros, la gente del mundo real, y la industria del anime en general. ¿Cómo sería el mundo con ese cambio? Pues aquí lo vamos a ver, sin más, podemos comenzar. Nos ubicamos en un mundo alterno al nuestro, que, en gran medida, es enteramente idéntico a nuestra historia original, solo que con una ligera diferencia que realmente solo se vería afectada en la industria del manga y del anime japonés. En 1995, el manga original de Dragon Ball, escrito y dibujado por Akira Toriyama, finalizó. Y con el anime de Z, terminando el año siguiente, en el 96. Toei, nuevamente, imploró a Toriyama para continuar con la historia, para ellos, tenían que continuar con la historia de Majin Buu. Pero Toriyama, como siempre, fiel a él mismo, ese ya se encontraba muy cansado y agotado de dibujar una serialización tan constantemente, y solo quería retirarse de una vez. Además, al parecer había perdido a su pluma de mangaka que le trae suerte, o algo así, algo que le desanimó todavía más a no dibujar más. Pero a Toei le gustaba un montón el dinero como todos sabemos, por lo que insistieron una y otra vez durante meses y meses, y en esta realidad, digamos que Toriyama terminó por encontrar la pluma de mangaka que había perdido, y que eso, le dio un poquito de motivación extra para continuar un poco más, solo un poco más. Finalmente, el mangaka aceptó la insistencia de Toei en continuar con la historia, con esos, pagándoles muy generosamente a Toriyama por su trabajo, volviéndose todavía más asquerosamente rico de lo que ya era antes. Y así, Dragon Ball Super, el manga, comenzaría a publicarse a partir del año 1996. Y unos meses después, Toei haría su adaptación animada respectiva. Pero ojo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de Toriyama. No del Toriyama de la saga de Freezero de Cell, sino del Toriyama cansado y agotado tras la saga de Majin Buu. Si ya de por sí, la saga de Majin Buu fue la peor recibida por los fans y la crítica, tanto como a nivel de guión, como a nivel de dibujo, y de calidad de arte, imaginen cómo se vería el manga de Super dibujado por un todavía más desgastado Toriyama. Estaríamos hablando de dibujos nivel Yoshihiro Togashi. Y si ya de por sí, la popularidad y el apogeo de Dragon Ball estaban llegando a su fin con la saga de Majin Buu, el insistir continuando con Super, con una historia todavía más mala y con un dibujo asquerosamente horrible, solo sería la firma de muerte total de la franquicia. Y Toei lo estaba intentando todo para mantener a flote la franquicia, haciendo que los capítulos del anime tengan una animación impecable, y con una dirección de arte magnífica, con diseños de los más grandiosos que gente como Tadayoshi Yamamuro, o Katsuyoshi Nakatsuru, podrían entregar al equipo de animadores. Pero, no era suficiente, simplemente, la gente ya no tenía fe, la gente ya no creía en Dragon Ball. Y cada semana se volvía más común de que Toriyama recibiese letras de amenazas de muerte, de unos fans insultados por el pésimo autor que estaba siendo el mangaka. Y la gota que derramó el vaso fue cuando un día, el hijo de Akira Toriyama, de nombre Sasuke, sí, Sasuke, como en Naruto. Un día se dirigía al 7-Eleven más cercano para hacer unas compras rapiditas. Pero entonces, se cruzó con alguien que reconoció al hijo del mangaka. Y furioso por el trabajo asqueroso que su padre le había estado entregando a sus fans con el manga de Super, atrapó por sorpresa y apalizó a Sasuke brutalmente y sin piedad. El fan muy violento de Dragon Ball, fue obviamente atrapado por la policía y encarcelado, y el hijo de Toriyama por mientras, se recuperaba en el hospital de semejante paliza. Fue tras ese evento traumante para toda la familia Toriyama, de que el mangaka, sin importar cuánto Toei le pagaría a futuro, se negaría a volver a dibujar o escribir lo que sea, retirándose definitivamente de todo tipo de actividad artística, y obligando igualmente a Toei, en cancelar el anime de Dragon Ball Super abruptamente y sin una conclusión mínimamente satisfactoria. La reputación tanto de Toei como de Toriyama habría caído en desgracia, y poco a poco, el legado del manga y del anime de Dragon Ball Z
fue completamente aniquilado. Ya nadie quería saber de ese manga y de su patético e incompetente autor. Y para inicios del año 2000, finalmente, todo lo que concierne a Dragon Ball como marca o franquicia, acabaría. Con Toei teniendo que centrarse en otras franquicias para recuperarse de semejante pérdida financiera, y, directamente, las primeras consecuencias que eso habría traído al mundo, es que con semejante escándalo en Japón, y de cómo un fan de Dragon Ball pudo llegar a semejantes niveles de violencia, el manga tendría una reputación de inspirar la agresividad y la violencia en los jóvenes. Haciendo que para no manchar su imagen y cultura, Japón se arriesgue mucho menos en promover sus franquicias a nivel mundial. Y de parte del occidente, eso daría más argumentos a los que en los 90, intentaban a toda costa prohibir a Dragon Ball y todo lo que eran animes japoneses, por ser muy violentos. Haciendo que la cultura del anime y del manga en occidente jamás se desarrolle en la magnitud que lo hizo en nuestra realidad. Y probablemente que muy poca gente sabría del nombre de Naruto, One Piece, o My Hero Academia, entre otros, fuera de las fronteras niponas. Y para lo que eran los años 2010 a 2015, pues en occidente todavía sería visto raro, y hasta burlado por la gente, si eras un otaku, o un fan de los mangas y de los animes. Tomándote por un loco, un enfermo mental, o un pervertido. Básicamente seguirían viendo a los otakus como se los veía hace unos 20 o 30 años atrás. Pero igualmente, el tiempo pasaría, las décadas pasarían, y el mundo poco a poco se volvería más tolerante ante esas culturas. Como también, Japón con el tiempo olvidaría el rencor que tuvieron en algún tiempo hacia Toriyama y su manga. Y eventualmente, Toei, como siempre, persiguiendo el dinero, le volverían a preguntar a Toriyama para intentar dar una secuela nuevamente a Dragon Ball. Con Toriyama poniéndose muy agresivo frente a la situación de volver a pensar en su maldita creación. Aunque, desesperado para que lo dejen en paz, simplemente, les diría que les da permiso para continuar de manera no canónica la historia de su manga. Pero que él no tendrá ninguna participación. Ni la más mínima. Y como en esta realidad, Toriyama obtuvo muy mala fama, Toei no pondría su nombre en todos lados como lo hace en las producciones actuales de la franquicia para intentar desesperadamente que se venda un poco mejor, ya sabéis, el típico, basado en el guión de Akira Toriyama, cuando el tipo no hizo absolutamente nada. Y así, Dragon Ball GT entraría en producción, estrenándose en el domingo, 5 de julio del año 2015. 92. Pero, ya sabemos todos cómo va a terminar esto. Si ya de por sí, en la realidad verdadera, el presupuesto y calidad artística, y de animación de Toei, decayó brutalmente y drásticamente desde el siglo pasado. Siendo el Dragon Ball Super que todos conocemos, un gran ejemplo de ello. Imaginen ahora un Toei que no es ni de cerca tan poderoso e influyente como en la historia original, al sus animes y mayoría de producciones, jamás haber salido de las fronteras niponas. Sería simplemente un desastre nivel Dragon Ball Super capítulo 5. Pero con todos los capítulos. Haciendo que el anime tenga un pésimo recibimiento. Cayendo en el olvido en pocos meses. Toriyama y su familia, con razón, temían de que eso despertará la ira de antiguos fans nuevamente. Pero no, nada, solo habría indiferencia. Ya no estaríamos en los 90, en donde la fiebre por Dragon Ball era muy reciente en la cabeza de todos los fans. El tiempo pasó, y la gente, pasó a otra cosa. Y Dragon Ball GT, se quedaría como una pequeña anécdota de fans de antaño, quienes lo ignoraron enseguida al ver lo malísimo que era esa producción. Y aunque no violentamente, sí hubo una especie de respuesta negativa por parte de los fans. Con los fans de toda la industria del anime, ignorando completamente las producciones de Toei poco a poco, en señal de propuesta por su baja calidad de animación y de dibujo. Y con los años, las acciones y los efectivos de la empresa decaerían todavía más. Y el golpe final que terminó por hacer desaparecer la empresa de Toei, fue todo lo que nos ocurrió en la vida real, durante el año 2020, no hace falta que os diga qué pasó en el 2020, lo saben muy bien. Y tristemente, la empresa jamás se recuperó de ese año, terminando en bancarrota, y haciendo de que Japón perdiera a su representante más grande de la industria de la animación del país. Haciendo que con el tiempo, los japoneses consuman todavía más productos del occidente, o sea, cómics y series de animación de occidente, lo que causara inevitablemente en las próximas décadas, la desaparición total, del manga, y del anime.